Bien, acá estamos de regreso a la columna de Damián, quien nos va a hablar entre las similitudes y diferencias entre el tráfico de personas y el narcotráfico. Así que, Damián, esperamos tus comentarios. Muy bien, vamos a ir entonces a hablar justamente de las similitudes y las diferencias que existen en estos dos tristes sistemas de los que estamos nombrando. Pero antes que nada vamos a hablar un poquito de, para la ONU, qué es lo que ellos consideran que es la trata de personas, ¿no? Para ellos existe que hay un acto, que es el transfer, la recepción, el alojamiento de las personas. Después hay un medio que puede ser el secuestro, el engaño, la amenaza, etcétera. Y después hay una finalidad entonces que es la prostitución, la explotación sexual, el robo de órganos también, que es una dinámica que se está dando mucho. Y después es importante también subrayar que la trata se da con o sin consentimiento de la víctima, que hay veces que lamentablemente se juega con eso. Pero poniéndonos ahora directamente entre las similitudes y las diferencias, si vamos al mapa y para darle una visión geopolítica al tema, ahí vamos a pedir que vayamos al mapa, bien, podemos ver que el mecanismo es exactamente el mismo. Si bien existe, estamos de acuerdo que la trata de personas existe en todos los países del mundo, pero si se pueden fijar, en gris están los países importadores, que son en su mayoría los países más desarrollados. Vemos Estados Unidos, vemos Canadá, vemos que está Arabia Saudita, vemos Europa, vemos Australia. Y países que los llaman exportadores, ¿sí? Vemos que está México, vemos que está Brasil, vemos Venezuela, vemos los países del este, etc. Entonces podemos ver un mecanismo muy similar al que existe en el narcotráfico, donde hay países exportadores o productores en el caso del narcotráfico, que son países pobres, y países importadores, que son los países ricos. El segundo ítem que tienen en común el narcotráfico y el tráfico humano es que los dos basan su poderío en una demanda creciente y floreciente. Es importante entender que existe demanda, después vamos a charlar sobre el tema de la demanda, y después también sobre los beneficios que genera la ilegalidad. Eso también es un tema muy importante para entender el negocio. La ilegalidad genera beneficios inmensos, y como hay ilegalidad, y ahí tenemos en los dos tráficos, tanto en narcotráfico como en trata de personas, tenemos el tema inherente que es la corrupción y la violencia que se genera dentro de este circuito. Otra cosa en común que hay entre el narcotráfico y la trata de personas es la fantasía, el fantasma que existe de la manera en que se combate. Pero lo que es importante entender es que en este tipo de tráfico, que cuando se descabeza alguno de los líderes de los carteles o de los tráficos, es lo que se llama en la jerga militar, cuando se combate el terrorismo, el narcotráfico, se corta el césped, porque inmediatamente vuelve a crecer. Es lo que pasó en el narcotráfico cuando lo bajaron a Pablo Escobar. Lo único que se logró es balcanizar el sistema de narcotráfico, o sea, dividirlo para que después se vuelva una sola cabeza y así sucesivamente. Eso es un punto muy importante, porque ahora entramos en la verdadera manera geopolítica que hay de poder combatir estos dos tráficos. Y ahí hay una gran diferencia. En el caso del narcotráfico está la posibilidad, que todavía no se ha aplicado, de terminar con esos beneficios y terminar con la ilegalidad del producto, lo cual generaría una baja considerable de los beneficios. Pero estamos hablando de mercancía, y en el caso de la trata de personas estamos hablando de humanos, entonces eso no es posible. Y el otro gran desafío que hay en este tema, que ya entramos en un tema filosófico, que es terminar con la demanda. ¿Cómo se hace para terminar con la demanda? Casi que tendríamos que decir es cómo se hace para terminar con la miseria humana, porque es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Por qué la gente necesita drogarse para poder escapar a la realidad? ¿Y por qué la gente necesita someter a otro ser humano para sentirse más, para sentirse lo que sea? Ahí está el gran desafío. ¿Cómo se hace para terminar con una demanda? Tiene mucho que ver con la evolución del hombre. Siempre decimos que el hombre no ha evolucionado a la par que sí lo ha hecho la tecnología. Me interesaría saber
En el narcotráfico sabemos que hay organizaciones de inteligencia, la CIA es archiconocida, que trabaja en eso, y otras como la DEA, que están involucradas. ¿Existe algo parecido? ¿Hay involucramiento de los sectores de inteligencia dentro de la trata? Sí, totalmente. Hay mucho involucramiento de la inteligencia. La única diferencia que hay es que el negocio del narcotráfico mueve 10 veces más dinero que el negocio de la trata. Entonces, los servicios de inteligencia, a veces por corrupción y a veces por interés claro, apuestan, podemos decir, más fichas al tema del narcotráfico. Pero sí en el tema de la trata de personas, los servicios de inteligencia se meten, sobre todo cuando la opinión pública empieza a ejercer presión. Eso también es bastante triste. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Un comentario y una consulta, Damián. Con el tema del narcotráfico, bueno, hay evidentemente una hipocresía porque el 50% siempre es difícil calcular porque no hay cifras oficiales, tienen que ver con los países centrales, esencialmente Estados Unidos, ¿no? Daría la impresión, digamos, uno sospecha que efectivamente la DEA está más para regular el tráfico de droga que, digamos, y del narcotráfico, que para poder combatirlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado te quería preguntar, Damián, ¿cómo interactúa acá el tráfico de armas? Otro elemento muy poderoso que mueve miles de millones de dólares en el mundo. Sí, es muy cierto lo que decís y está muy bien. El tráfico de armas, en el tema del narcotráfico, intervienen armas mucho más pesadas en el tráfico. Entonces el tráfico de armas y el lobby de las armas es mucho más inherente al narcotráfico. En caso de una posible, justamente uno de los que más se oponen a la legalización de la cocaína, es justamente el lobby militar, porque estaría perdiendo una cantidad de dinero impresionante. En el caso del tráfico y la trata, lo que sí entra más en juego son armas de calibre más liviano, y en ese sentido el volumen de dinero que está implicado en el tráfico de armas es mucho menor, pero es verdad, que está muy bien la pregunta, que en los dos casos el tráfico de armas está muy relacionado. Wanda, ¿quería decirle algo o tu opinión? Quería preguntarte, vos cómo ves, siendo que la trata de personas involucra a personas, ¿cómo ves la salida? Porque evidentemente la salida no es la legalización como una salida posible. Sí, es muy cierto. Por eso me parece que el tema de la trata de personas es todavía más filosófico, porque en el caso del narcotráfico uno puede decir, bueno, se legaliza la mercancía y el que se quiere reventar la vida, que se la reviente, y el que no, y ya está. Y se ha demostrado que en algunos casos la legalización del tráfico de drogas no ha ocasionado aumento del consumo. En el caso de la trata es mucho más difícil porque las dos únicas salidas serían, una, terminar con el movimiento económico, pero eso no se puede. Y dos, es terminar con la demanda. Pero ahí volvemos a lo que decimos, es cómo terminamos con la miseria humana. Vos que trabajás en esto, me imagino que estás confrontada permanentemente al tema de la miseria humana en sus más bajos escalafones. Damián, para que hagas un cierre de la columna, entramos en la parte más filosófica, lo que le comentabas a Wanda en este momento, ¿no? ¿Cómo está el tema en nuestro país, o sea, en la Argentina? ¿Cómo se ve hoy en la Argentina el tema de la trata de las personas? Yo creo que un paso, digo bien que sería un paso que podría comenzar a generar concientización, sería lo que ya se está haciendo en algunos países a modalidad de prueba y tiene que ver mucho más con la prostitución, que es el tema de la penalización del cliente. Eso me parece que sería una manera de poder comenzar a avanzar con el tema y no penalizar solamente a la pobre prostituta que digamos, las vueltas de la vida la llevaron a esa situación. Y terminar un poquito con el libertinaje que tiene el cliente. Y yo vuelvo a lo de siempre. Para mí hay que arrancar en la educación, en la escuela, con los chicos y que realmente entienda lo que es someter a una persona y la aberración que eso significa. Muchísimas gracias, Damián. Oscar, realmente lo que dijo Damián es muy cierto.
¿cómo podemos combatir ese tema cuando uno va, es como el tema de las drogas, ¿no? Al adicto y no al que vende las drogas? A mí me parece que hay un acuerdo grande, no de todos, de hay temas que no abordarlo, ¿no? Es decir, cuando parece como muy escandaloso castigar, ahora hay alguno que queda, digamos, en prisión, pero hay una intención de no abordar determinados temas, ¿no? Insisto en esto, el tema del narcotráfico, del consumo, hay una hipocresía absoluta en los Estados Unidos, que Obama nos venga a decir a nosotros y le diga a los mexicanos que hay que combatir el narcotráfico, es una provocación. Es una provocación, digamos, porque todos sabemos que México está destruido porque Estados Unidos le exporta armas y le importa droga. Entonces, en ese cambio, el que le vende armas y le importa droga, es que ha destruido un país simbólico, emblemático, ¿no? De que tuvo de las 3 civilizaciones precolombinas, 2, la azteca, digamos, y la maya son mexicanas, y está destruido México por eso. Me parece que algunas cosas, con respecto a la demanda solitaria, sin que hablemos del rol del Estado, de la fuerte decisión política por la igualdad, que no sea solo la letra de la ley, nos deja de lado una responsabilidad que es indelegable, que es la del Estado, ¿no? El Estado rector, totalmente. El Estado regulador. El Estado presente. Escuchándolos, ¿no? Y además de enriquecerme con la opinión de todos y del tema de drogas también, también pensaba, ¿nos animaremos los seres humanos y las sociedades con todos los desafíos que hoy en el mundo se nos presentan a hablar sin hipocresía, a entender y aceptar que la distribución de drogas es un mecanismo de control social, a saber que no nos animamos a hablar de la droga en los penales porque si de repente se nos ocurriera sacar la droga una semana, el penal se nos incendia, que es eso lo que pasa, porque esa es la función que cumple. Son todos temas muy dolorosos, pero que creo que es el camino. ¿Sabe que esto, Wanda, sabe que esto no lo había escuchado? Perdón, ya te voy a dejar hablar. Perfecto. Pero es que tienes razón, es verdad. Si estamos hablando de un lugar encerrado con un montón de adictos y de golpe hacer a todos un tratamiento, debe ser muy complejo. Yo creo que en ese caso Uruguay ha mostrado una experiencia que puede ser interesante diciendo, bueno, si sabemos que la sociedad, como estamos diciendo, está enferma, tiene dolor en el alma, digámoslo, y necesita por alguna manera anestesiarlo, después podremos discutir las razones, la alienización, etcétera. Y si indefectiblemente tiene que haber un flujo de anestesia que circule entre los humanos, ¿no sería mejor entonces que los beneficios se los quede el Estado, de última, para poder después reinvertirlo como corresponde? Yo creo que ahí estaría la decisión. Después estará en el Estado, como dice, y la maduración que dice Wanda, de aceptar de que realmente la sociedad está enferma y que algo mal está haciendo este sistema, de que la gente necesita anestesiarse el dolor que le está provocando tanta presión. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay un tema. Está bien que vos puedas administrar ese anestésico. Ahora, lo que yo veo complicado en esta historia es que el tema de la droga, especialmente en los medios de comunicación, no se trata como es. O sea, con una falsa acusación de ser careta, aquel que te dice que está mal drogarse, hay como una enaltación del tema de drogarse. Si vos te drogás está bien, es una cosa cool, o como la quieras llamar. Y eso es peligroso. Marce, es realmente peligroso. Porque, claro, porque en realidad estamos dando un doble mensaje. Sí. Algunos avances, algunos avances que, por ejemplo, sucedieron en términos de la explotación sexual, lo digo como mujer y como feminista, que antes en un trabajo, cuando uno decía que se dedicaba a la trata, venía la broma fácil de parte de los compañeros varones, ¿no? De nuestros compañeros de la vida. Hoy ya es más vergonzante. Yo creo también en ese tipo de educación social, en que nos empiece a dar vergüenza que el vecino esté explotando a personas y gane mucho dinero con eso. Que podamos pensar en leyes que penen fuertemente en forma pecuniaria. Claro, pero lo que pasa es que con el tema de drogas es lo contrario.
no Sí, sé si la cárcel es la reeducación. variable para cualquier delito. Para la explotación humana que lleva tanto dinero, ¿no les dolerá más en el bolsillo si hay una fuerte aplicación de la ley y si la pena es fuertemente pecuniaria? Nosotros trabajamos con las organizaciones mucho por la decomisación de los bienes secuestrados fruto de la explotación. Es un punto muy importante. Y Oscar, No, yo será quería- sí. un tema, no será que es la necesidad de un cambio del sistema más allá No, de una penalización? ¿No obvio. será que este es el sistema que nos está matando hoy? Está claro, yo lo que quería... Eso es la base de todo. Es así, y efectivamente tenemos que observar eso y cuestionar el sistema en que estamos viendo. Yo quiero, digamos, como siempre, los principales afectados son los más pobres, ¿no? Sí. Se habla a veces del tráfico y del consumo y uno idealiza digamos, un hombre de clase media alta tomando droga y cocaína. Acá el problema en la Argentina es el pago. accede a mejor calidad. Y el gobierno anterior no trabajó consecuentemente con eso. Yo lo digo autocríticamente. Porque el drama de las madres es que el Paco le lleva a los pibes. Entonces se habla en teoría de la droga, se habla en teoría del tráfico, incluso se acusa a la DEA. Ahora, la cuestión cotidiana, en los barrios más humildes, la principal preocupación de muchos lugares donde se introduce la cocina del barrio es que al pibe se lo lleva el Paco. Ya ni siquiera se está desocupado o digamos, o si, bueno, tiene algunas cuestiones de hambre. En una villa se consigue más fácil Paco que leche entera. También nos tenemos que preguntar qué está pasando, ¿no? Porque los propios tranzas que venden que fabrican que arman el Paco y que lo venden, después mandan a sus hijos con estas mamás a que los ayuden a recuperar, porque también ellos empiezan a consumir el Paco. Hay una disociación entre ganar dinero y tener una pequeña pyme. Y esto pasa a todo nivel, pasa en la villa como pasa en la clase alta. Yo hago cosas, exploto personas, pero gano dinero y me olvido que estoy explotando personas. Bueno, con eso vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos con la última parte del programa.